Janet Jara pudo ganar en las primarias y no solo pudo ganar en las primarias porque es una cosa, pero también pudo concentrar todos los votos de la izquierda y ahora está en el primer lugar en las encuestas. Tenemos que ya prepararnos para tener un presidente comunista, tenemos que ya empaquear las maletas e irnos de Chile, o de verdad tenemos que prepararnos que ciertamente el siguiente presidente de Chile va a ser alguien de la derecha. ¿Cómo es posible que la gente votó por Carolina Toa mucho menos que por Janet Jara? ¿Cómo es posible que los votantes por Carolina Toa ya están dispuestos a votar por Janet Jara? ¿Qué va a hacer la derecha? ¿Quién tiene chances para ganar la elección presidencial? Mira este video hasta el final y vas a saber las respuestas a estas preguntas y a mucho más. Soy Volodya Krivenko. Empezamos. En nuestro esquema de siempre, qué pasó, por qué pasó y cuáles son las consecuencias. Primero, qué pasó, y aquí es todo muy fácil de responder. Janet Jara ganó las primarias y además los votantes de Carolina Toa, de Gonzalo Vinter y de Jaime Mulet parece que están dispuestos a votar por Janet Jara en la primera vuelta. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, me parece que ya tenemos por la segunda vez la situación cuando muchos candidatos están en sus pensamientos ya en la segunda vuelta mientras no ganaron ni la primera ni tampoco las primarias. Acuérdense la situación hace 4 años. Si te preguntan en el mayo de 2021, por ejemplo, quién iba a ser los candidatos de la segunda vuelta, la respuesta sería Daniel Jadue y Joaquín Lavín. ¿Qué pasó con estos candidatos? Ni siquiera participaron en la primera vuelta, ambos perdieron en las primarias. Aquí pasa más o menos lo mismo, que Carolina Toa estaba ya tan segura que iba a participar en la segunda vuelta, que olvidó sobre no solo la primera vuelta, pero incluso primarias. Tenía la campaña pésima para estas primarias, y por esto perdió, porque ya estaba pensando cómo ganar contra José Antonio Kast o Evelyn Matei, etc. Y de verdad tenía que pensar cómo ganar ahora contra Janet Jara. O quizás ni siquiera quiso participar. Porque una cosa es que cuando invitaron a Carolina Toa a participar, de verdad no había muchas posibilidades para la izquierda. Nadie quiso ser candidato de la izquierda. Entonces encontraron a Carolina Toa, la invitaron. Y después se encontraron Gonzalo Vinter, Janet Jara, etc. Entonces quizás Carolina Toa lo miró y decidió que, miran, si tienen otros candidatos, entonces ¿para qué me necesitan? Chao. Quizás algo así, no sé. Pero me sorprende más ni siquiera el hecho de que Carolina Toa perdió contra Janet Jara, porque esto se puede explicar. Primero, que no había factor de la derecha votando en las primarias. En las previas primarias, muchos de la derecha votaron por Gabriel Boric para no permitir a Daniel Jadue participar en las elecciones. Esta vez esto casi no pasó y de hecho muchos de la derecha estaban hablando que es mejor votar por Carolina Toa para que no gane Jara, o quizás mejor votar por Jara para estar seguros que la derecha gane las elecciones. Pero al final la derecha no participó prácticamente. De hecho, los resultados de las previas primarias, de hace 4 años, eran mucho más comprensibles porque muchos de los votantes de Joaquín Lavín fueron a votar por Gabriel Boric para que no gane Daniel Jadue, y así Joaquín Lavín perdió contra Sebastián Sichel. Esto es lo que pasó. En estas primarias no pasó nada parecido. Segundo, es el factor del clima. El factor del clima. Acuérdense, hace una semana había tanto frío que nadie quiso salir de la casa. Por eso tenemos la participación de menos que 10%, si no estoy equivocado. Hay muy poca gente que fue a votar. Y al final, los comunistas, que son muy disciplinados, esto es una cosa importante, muchos sí fueron a votar. Entonces así ganó
Janet Jara. Lo que me sorprende más que nada es que los votantes de Carolina Toa y de Gonzalo Vinter están dispuestos, según las encuestas, votar por Janet Jara en la primera vuelta. Porque mi pregunta siempre era, ¿cómo es posible que Janet Jara participa en las primarias con Carolina Toa, con Gonzalo Vinter? Una cosa es tener las diferencias en tus vistas, como qué tú tienes que hacer, qué reformas, etc. Otra cosa más importante es tener las diferencias ideológicas. Si tú eres de centro, si tú eres de izquierda, de centro izquierda, etc. Pero una cosa mucho más importante son las diferencias valóricas. Janet Jara tiene las diferencias valóricas muy notables con Carolina Toa y con Gonzalo Vinter. Porque nosotros podemos criticar mucho a Gabriel Boric, quizás, pero nosotros sabemos que Gabriel Boric, tanto como Gonzalo Vinter, son demócratas. Ellos tienen valores democráticos. Yo no me imagino la situación cuando Gabriel Boric sale y empieza, por ejemplo, a defender el régimen de Nicolás Maduro. No me imagino la situación cuando Gonzalo Vinter sale y empieza a defender el régimen de Cuba o de Corea del Norte, o de, por ejemplo, la dictadura de Putin, la dictadura de Rusia. No me imagino la situación cuando Gonzalo Vinter, por ejemplo, o Carolina Toa, dice que, ay, sí, es lamentable lo que pasa en Ucrania, pero nosotros tenemos que entrar a BRICS. No, porque esta gente tiene valores diferentes que Janet Jara. Y yo no entiendo cómo tú, teniendo valores tan diferentes, puedes participar en las mismas primarias. Yo no entiendo cómo es posible que Janet Jara, en el primer lugar, participó en estas primarias, porque tiene valores muy diferentes. De hecho, ella tiene valores antidemocráticos, antioccidentales, antichilenos incluso. Tiene valores, digamos, prosoviéticos, prodictatoriales, etc. Sí, podemos decir que a Gonzalo Vinter no le gusta la dictadura de Pinochet, y también a Janet Jara no le gusta la dictadura de Pinochet, pero por razones muy diferentes. A Gonzalo Vinter no le gusta la dictadura de Pinochet porque era la dictadura, mientras a Janet Jara no le gusta la dictadura de Pinochet porque era la dictadura de derecha. Ella no tiene problemas con las dictaduras de izquierda. Y de hecho está diciendo que esto es otro tipo de la democracia. ¿Saben? Una democracia dictatorial, pero es detalle, ¿saben? De verdad es democracia también. Me interesa, Unión Soviética para ella también era otro tipo de la democracia. Bueno, si dice que Cuba o Venezuela son así, entonces probablemente para ella Unión Soviética también era la democracia. Pero es lo que hay. Janet Jara ganó las primarias y ahora la mayoría de la izquierda está dispuesta a votar por Janet Jara. E incluso la mayoría de los votantes de Gonzalo Vinter y de Carolina Toa también están dispuestos a votar por Janet Jara. Mientras hablamos sobre Carolina Toa, hay una cosa que me sorprende aún más, porque si nosotros hablamos sobre Gonzalo Vinter, sus votantes están ahora sin la representación, digamos, como no tienen un candidato parecido. Pero si hablamos sobre Carolina Toa, ellos tienen una candidata que es extremadamente parecida a Carolina Toa. Y esta candidata se llama Evelyn Matei. Entonces, para mí sería lo más lógico que si tú estabas dispuesto a votar por Carolina Toa y ahora Carolina Toa no participa, entonces tú votas por Matei. Pero no pasa esto. Los votos pasan a Janet Jara. Este efecto del candidato de la segunda vuelta también podría sentir la derecha, porque si nosotros imaginamos la situación cuando hay primarias de la derecha, ahora Evelyn Matei ya no estaría probablemente entre los candidatos, pero la derecha no tiene sus primarias, entonces al final nosotros vamos a tener como mínimo 4 candidatos de la derecha, si nosotros consideramos Parisi como la derecha, o quizás incluso 5 si va a participar alguien del Partido Social Cristiano. ¿Qué significa esto para otros candidatos? De verdad, es difícil de decir. Yo quiero esperar hasta que aparezcan otras encuestas, hasta que aparezca la encuesta de Cadem, por ejemplo, a cual yo tengo un poquito más confianza que, por ejemplo, Pulso Ciudadano. Y vamos a ver los resultados de Evelyn Matei y los resultados de Franco Parisi, porque
De verdad, este resultado debería ser provechoso para Evelyn Matei, que es muy parecida a Carolina Toa, y también por Franco Parisi, porque la centroizquierda, que no tiene ahora su candidato, podría votar por él si no está dispuesta a votar por la derecha, incluso por la derecha tan moderada como Evelyn Matei. Si hablamos sobre Johannes Kaiser y sobre José Antonio Cast, probablemente para ellos esto no significa prácticamente nada, porque obviamente ninguno de los votos de la izquierda no van a ir a ellos, pero hay que entender una cosa. Miren, después de las primarias, hace 4 años, Sebastián Sichel estaba en primer lugar, porque se concentraron todos los votos de Desbordes, Briones, Lavín, etcétera, como toda la gente que votó en las primarias estaba dispuesta a votar por Sichel, o ni siquiera votó y que esperaba quién iba a ser el candidato de la derecha. ¿Puede pasar esto a Janet Jara? Sí, aunque no en esta escala, porque contra Sebastián Sichel estaba José Antonio Cast y muchos iban de Sichel a Cast. Ahora no tenemos, digamos, Cast de la izquierda, entonces no es tan probable que Janet Jara va a perder muchos votos, pero puede ser que muchos no van a estar dispuestos a votar por ella. Todo depende ahora de cómo ella va a manejar su campaña, porque si ella empieza a ser como una comunista, como siempre, si ella empieza a ser honesta y decir francamente lo que cree, va a perder muchos votos. Si ella va a tratar de mostrarse como moderada, como casi como centro izquierda, va a ganar aún más apoyo. Y yo creo que ella sí va a hacer esto, va a tratar de mostrarse moderada. Entonces tenemos que estar muy atentos con esto. Tenemos que ver qué dice ella. Tenemos que recordar qué ella decía sobre las dictaduras, qué ella decía sobre las guerras, qué ella decía sobre los regímenes de ultraizquierda antes. Y recordar esto, si mañana Jara decide que no, saben, la Cuba no es democracia, es dictadura, hay que recordar qué decía ella antes. Y hay que entender cuáles son sus creencias reales y cuáles son solo sus creencias, entre comillas, para las elecciones. Entonces, ahora tenemos que esperar un poco más, tenemos que ver otras encuestas. Y muchos dicen, no, es que no hay que creer en las encuestas. Quizás no hay que creer en las encuestas. Si en la encuesta aparece, no sé, Franco Parisi, que tiene 10% de los votos, tenemos que pensar que exactamente 10% es lo que él ahora recibiría en las elecciones. No, obviamente que no. Pero podemos ver las tendencias. Si Parisi tenía hace un par de meses 2% y ahora tiene 10%, podemos ver que sí, su apoyo creció bastante, creció por varias veces. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver lo que pasa con Johannes Kaiser. Si tenía mucho, ahora tiene poco. Esto significa que sí bajó. No significa que estas cifras son exactas, pero sí se puede usar por las tendencias, se puede ver por las tendencias por lo menos. Entonces tenemos que ser atentos y vamos a hablar mucho en este canal sobre lo que pasa en la carrera presidencial. También, antes de terminar, les invito a ver un programa en Radio Mágica Virtual donde participé ayer. Voy a dejar un link en la descripción. También en la descripción pueden ver los links a mis redes sociales. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse a este canal y también a mis redes sociales. Y si ya están suscritos, no olviden dar un like y dejar un comentario sobre el tema de cual estamos hablando en este video. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. Chao.